Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. A esta hora tenemos entrevista importante. Mirna, habíamos comentado y lo veníamos mencionando desde que inició el noticiero, que los arrendadores esperan que se levante el estado de emergencia decretado con la pandemia y que estableció algunas reglas del juego un poco diferentes y que han afectado a quienes se dedican a alquilar propiedades. Esta mañana está con nosotros el abogado Ausberto Rosas para ayudarnos a entender el panorama de lo que está ocurriendo y legalmente qué opciones tienen quienes alquilan propiedades, pero también quienes están viviendo en un lugar y no han podido hacer frente a esa deuda. Buenos días, señor Rosas, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Buenos días a todos los oyentes. Ayuda a nuestros oyentes a entender la situación y legalmente de qué estamos hablando cuando decimos que el estado de emergencia permite todavía no hacer frente a esta responsabilidad. Con mucho gusto. Bueno, cabe aclarar que si bien es cierto, a través de un decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Vivienda, se estableció que mediante el estado de emergencia, mientras que este dure, y hasta 2 meses posteriores a su vigencia, una vez se ha levantado, se suspende la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Pero esta suspensión no es general, en el sentido que solamente aplicará a las personas que hayan tenido una afectación por la pandemia, traducida, por ejemplo, en que hayan sido suspendidos los contratos de trabajo o que hayan sido parcialmente suspendidos, es decir, reducciones de jornadas de trabajo. En esos casos donde la persona ha perdido total o parcialmente sus ingresos, entonces tiene esta persona la protección de ley de la suspensión del pago, pero que eso no exime de hacerle frente a la obligación de manera posterior. Esto quiere decir que en la medida que el estado de emergencia fue liberando actividades que estaban suspendidas, ya sea total o parcialmente, actividades comerciales diversas, y estas personas fueron integrándose a las labores empresariales, a través de los puestos de trabajo, entonces han debido ir formalizando acuerdos con sus arrendadores, a los efectos de ir regularizando su morosidad. En el caso concreto, yo asesoro a varios propietarios y hemos hecho arreglos desde condonación de parte de la deuda, abonos laxos, porque también en muchos casos, para efectos de los arrendadores, los propietarios, que no todos son personas que tienen fortunas o tienen un músculo económico detrás de ellos, esta situación ha sido muy pesada porque no se le ha brindado de parte del gobierno ninguna contraprestación. Es decir, para el dueño de la propiedad siguen pagando los impuestos de inmuebles, pagando agua, pagando aseo, en algunos casos les quedan cuentas de luz y una serie de situaciones que complican la situación. Pero usted lo explica muy bien, pero la realidad es que hay mucha gente que no se ha puesto al día con sus pagos, no ha llegado a acuerdos de pago, hay muchos arrendadores que no han recibido ni un centavo y la morosidad es alta. También, por otro lado, hay gente, y es una realidad, que no puede hacerle frente al pago. O sea, es una realidad bien complicada que tiene dos lados esa moneda definitivamente, pero ¿qué opciones ve usted en este momento? Sí. Opciones También, prácticas, que más allá de lo que diga la ley, ¿qué puede hacer una u otra persona? bueno, definitivamente si la persona no tiene capacidad para hacerle frente a la morosidad que se ha producido durante todo este tiempo, que prácticamente es más de un año, ¿verdad? Año y medio, definitivamente la persona tendrá que buscar dónde mudarse y pagar un canon inferior al que pagaba donde se encontraba. Por ejemplo, hablando de subsidios, yo sé que es un tema escabroso hablando de subsidios, pero en este caso, la ley de vivienda, la ley 9373, contempla un subsidio que es contra el Fondo de Ahorro Habitacional. Y ese subsidio puede ir hasta 6 meses de los cánones no pagados. Y está contemplado en la ley del año 73, pero no se ha activado ese subsidio. Y eso sería una ayuda, la verdad que para ambas partes, tanto para el arrendador
como para el arrendatario y que va contra este fondo que tiene el Ministerio de Vivienda y que se podría reglamentar, aplicar a ciertos casos de interés social. Y de esa manera se colabora. No se va a cubrir toda la deuda, pero definitivamente es mejor algo que nada, ¿no? En estos casos extremos. También cabe observar que hay casos de abusos. Hay casos donde uno de los cónyuges, incluso el arrendatario principal, trabaja, por ejemplo, en el gobierno, con una entidad pública, que nunca suspendieron su contrato y son gente que dejaron de pagar los arrendamientos. En esos casos cabe observar que a partir de este año se permite interponer las demandas de lanzamiento, pero obviamente si el arrendatario prueba que mantiene la suspensión de su contrato a una afectación económica, se aplaza la ejecución de lanzamiento, pero no es que no se pueden poner demandas de lanzamiento. Entonces también es importante que eso se tenga presente tanto para arrendatarios como arrendadores, que pueden ser y están siendo demandados y van a ser lanzados si no pagan o no formalizan un acuerdo. Y esto más que todo para los casos de las personas que están abusando de la situación. ¿Ustedes tienen identificado, licenciado, en qué áreas o qué tipo de personas son las que efectivamente están abusando de esta situación? Mire, yo le diría que es una cuestión, aunque usted no lo crea, generalizada. Nosotros tuvimos aquí un caso, recién comenzó la pandemia, de una persona que vivía en Santa María. Santa María no la de Betania, sino la de Juan Díaz, que es el área premium, actualmente una de las áreas premium de la ciudad, y una persona con un canon de arrendamiento de $5,000, simplemente dejó de pagarlo y después se mudó y dejó la deuda. Una persona que tenía capacidad económica y que no estaba afectada por la pandemia. ¿Eso se puede hacer así? Es que eso se da porque en los decretos del Ejecutivo, ellos desde el día 1 mantuvieron que la suspensión de toda acción legal aplica a todo tipo de contrato con independencia del canon de arrendamiento. Y eso se entendía al iniciar la pandemia, que era una situación que para todos era, vamos a decir, nueva y que no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Pero con el transcurrir del tiempo se ha mantenido y esa es una situación que por lo menos se debe eliminar. Se debe en este momento proteger solamente a las personas con cánones, yo diría que inferiores a $500. Todo el que está arriba de esa situación ya son personas que tienen otros ingresos y que definitivamente a esta altura del partido, muchos han definido su situación con respecto a la pandemia en cuanto a si han ingresado o no van a ingresar nuevamente a laborar. Pero es insostenible que esa situación esté solamente sobre los hombros de los propietarios de inmuebles. Estuve leyendo, licenciado Rosas, que no hay una estadística real, o sea, a través de las reuniones que ha tenido la asociación con el Ministerio de Vivienda, no hay una cifra oficial de cuántas personas se acogieron a esta moratoria en el pago de sus cánones de arrendamiento. ¿Por qué hay tan poca información? Sí, yo le diría que en parte es porque a través de estos decretos se facilitaban algunos tipos de arreglos. Pero como usted también mencionó hace un rato, si la persona no tiene un ingreso, no era viable hacer arreglos, ¿no? Pagar nada, exacto. Exacto. Y en muchos casos que yo he manejado, los arreglos los hemos hecho totalmente extrajudiciales. Y muchos muchos propietarios hicieron este tipo de arreglos directos, disminuyeron el canon sensiblemente, condonaron partes de deudas y todo se ha hecho de manera, vamos a decir, extrajudicial, no acudiendo al Ministerio de Vivienda en esos casos, la mayoría de los casos. Entonces, tal vez por eso no haya un registro de todos los casos. Estoy seguro que la mayoría se ha llevado de manera extrajudicial. Y como dicen algunos, licenciado, también algunos pagan justos por pecadores. En el caso, por ejemplo, de esta persona de Santa María que tiene un ingreso de $5,000, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se le puede, si se puede decir así? Un nuevo ingreso, ese era lo que pagaba. Eso era lo que pagaba por eso, lo que pagaba por el alquiler, el canon de arrendamiento. Entonces, si esa persona tiene ese $5,000, puede pagarlo, lo deja así al vacío o lo deja sin pagar. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es de alguna manera una medida coercitiva o no? Sí. Bueno, en esos casos se abre la posibilidad que el dueño de la propiedad demande por la vía ejecutiva o por un proceso sumario el cobro de esa deuda, porque al final la deuda queda. O sea, es un tema que
hay un periodo de suspensión de la obligación, pero no se condona esa obligación. Esa obligación persiste y puede ser demandada. ¿Y eso ocurre con frecuencia o cuán efectivas son esas demandas realmente? Bueno, sí ocurre, y la efectividad de la demanda va a depender si la persona tiene bienes para ser embargados, ¿no? Por ejemplo, si un bien puede ser un vehículo, puede ser el salario, cuentas bancarias, es decir, todo va a depender de la capacidad económica definitivamente del arrendatario, y ahí de repente pues está la debilidad del tema. Hay casos que los arrendatarios son trabajadores, que su única fuente o su único patrimonio depende de un salario. Entonces, en esos casos, pues la situación del arrendador para lograr ese cobro se traduce en casi una imposibilidad, o en una situación donde uno va a cobrar en una suma mínima mensual, porque también hay una protección al salario, donde cierta parte del salario no puede ser embargado, sino un excedente que es el 15% del salario mínimo. Entonces esas son cosas que dificultan. Y realmente, como yo les decía, definitivamente ha faltado, y no estamos todavía a destiempo, es decir, todavía se puede hacer que se dé algún tipo de ayuda a los arrendadores que se han visto afectados por esta circunstancia, porque sobre sus hombros se ha llevado el peso de esta situación sin ningún tipo de colaboración de parte del Ejecutivo en cuanto a, como yo le digo. Gracias, compañeros. Sí. Sí, no, licenciado, disculpe, acá, esto fue acá. Pero licenciado, le iba a preguntar, ¿sí, nos escucha? Sí, le escucho. Sí, licenciado, le iba a preguntar un caso en particular, y creo que es un caso que se repite con frecuencia. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene una casa grande, y le voy a ponerle el caso específico en Albrook, estas casas grandes que ocupaban antes pues, los militares norteamericanos, que ahora son residencias. Esta residencia se convirtió en una subresidencia de varios cuartos para extranjeros, personas que viven allí y están alquilando, como se dice, ¿no? Pero ¿qué pasa? El dueño de la casa dice que estas personas que han alquilado estos cuartos no le pagan, porque dice que han estado afectados por la pandemia, le cuentan que trabajan en restaurantes, que no han recibido su salario, él no tiene cómo comprobar eso, y le adeudan casi 1 año y medio. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Se ve realmente, pues no hay ¿quién cubre a esta persona que es la dueña de la propiedad? Al tener estas arriendos, ¿no? Dentro de la misma propiedad. Sí. Bueno, hay que tener presente que inicialmente toda persona que ha sido afectada por la pandemia debe probar esa afectación. Es decir, que están obligados a presentarle al arrendador constancia de la afectación recibida, y el arrendador puede demandarlo, y en ese caso la persona tiene que presentar esa constancia ante el juez. Si no presenta la constancia de que mantiene la situación de afectación por la pandemia, el juez va a decretar ese lanzamiento de esos morosos. En este caso, que hay un subarriendo, definitivamente el arrendador puede ir contra los subarrendatarios, porque la norma establece que cuando hay subarriendos, a menos que estén prohibidos, pero en este caso, pues, de hecho están los subarriendos, los subarrendatarios son responsables del canon que pactó el subarrendador frente al arrendador. Entonces, ahí sí se podría ir contra todas las personas que están ahí para lograr el cobro. Licenciado, y se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle sobre las deudas con los PHs, las deudas, la morosidad, la alta morosidad que enfrentan algunos PHs, porque también hay gente que ha dejado de pagar los gastos de mantenimiento. ¿Cómo se puede proceder allí? Sí, ese también es un tema derivado, porque, por ejemplo, hay propietarios que ya sea que directamente se han afectado, o a través de que su arrendatario no le paga, entonces no le puede hacer frente a obligaciones como las cuotas de mantenimiento. En estos casos, definitivamente, estas deudas son sobre la propiedad, así que en algún momento, si no lo puede pagar, la persona va a tener el propietario tiene que hacer algún tipo de arreglo de pago frente a la administración del PH, y formalizar pues un arreglo de pago hasta que cancele esa deuda, porque esa deuda es sobre la propiedad, no es personal, y pues hay una obligación de ese pago. Así que ese pago es difícil que uno se libere. En algunos PH lo que se ha hecho es, por ejemplo, condonar recargos, porque usualmente la cuota de mantenimiento es una cuota que está fijada
casi tácitamente para cubrir gastos. Entonces, realmente no se puede condonar parte de la cuota en algunos casos, sino recargos o intereses y formalizar los de pago. O sea, en cuanto a peaje es un tema muy sensitivo porque de esa cuota depende el mantenimiento del edificio y el pago de servicios comunes, que en muchos casos, por ejemplo, hasta incluye el agua o el gas, etcétera, ¿no? Bueno, licenciado Rosas, muchas gracias por estar esta mañana aquí orientando a nuestros oyentes, a Usberto Rosas, hablando de todo este problema que se ha generado a raíz de la pandemia y que tiene a muchos arrendatarios ahora y arrendadores pasando problemas. Sí. Definitivamente es un tema al que le vamos a dar seguimiento y vamos a intentar obtener algunas cifras por parte del Ministerio de Vivienda también. Gracias por estar esta mañana aquí. Muchas gracias. Hasta luego. 7:28 de la mañana.